Dios te dice hoy, ¿no sabes qué hacer ahora? Hoy yo te daré sabiduría y cambiaré tu camino. Palabra de Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que el silencio que experimentas no es la ausencia de Dios, sino el comienzo de una respuesta que puede cambiarlo todo? Quizás te preguntes con lágrimas en los ojos, ¿no sabes qué hacer ahora? Quizás la vida te ha rodeado de tanta incertidumbre que ya no sabes a dónde ir, con quién contar, ni siquiera si Dios todavía te escucha. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios te dice hoy, te daré sabiduría y cambiaré tu camino. Esta no es una frase simbólica, es una promesa viva, un decreto del cielo que se ha desatado sobre tu historia. Esta palabra te ha llegado porque hay un movimiento espiritual ocurriendo en este preciso momento. Y si prestas atención, sentirás que algo ya se está desatando en tu interior. Hay momentos en la vida en los que todo parece paralizado. Las puertas no se abren, los caminos parecen confusos y las voces a tu alrededor no pueden acallar el clamor interior de alguien que solo busca dirección. Y es entonces cuando Dios actúa con mayor poder, cuando ya no sabes qué hacer, cuando tu mente está cansada y tu corazón herido, es cuando el cielo susurra, déjame guiarte. Y de eso se trata precisamente este video. No es solo un contenido más, es una llamada divina. La sabiduría que has estado pidiendo está a punto de ser revelada, y el camino que parecía perdido se transformará ante tus ojos. Pocas personas tienen acceso a esta dimensión de revelación. La mayoría vive superficialmente, sin comprender lo que Dios hace tras bastidores. Pero tú has sido apartado para escuchar lo que ha estado oculto durante siglos. Este mensaje contiene una clave espiritual que puede cambiar por completo el curso de tu vida. No hablamos de consejos humanos ni frases de autoayuda. Hablamos de sabiduría viva y celestial, que viene directamente del corazón de Dios a tu realidad actual. Comprenderás por qué todo parece insignificante y por qué llegaste a este video en este preciso momento. No ignores esta señal. Algo se revelará, y cuando lo haga te darás cuenta de que esto es justo lo que tu alma ha estado esperando durante tanto tiempo. Dios te dará sabiduría. Dios cambiará tu camino. Pero primero, Él tocará tu corazón. Respira hondo y abre tu corazón, porque no estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque tiene algo profundo que decirte hoy. Liberarás sabiduría y tiene el poder de cambiar no solo cómo te sientes, sino el curso entero de tu vida. Y si esta palabra ya ha empezado a tocar tu espíritu, dale me gusta a este video. Al darle me gusta, estás difundiendo luz. Estás permitiendo que otras personas, que tal vez estén desesperadas como tú, también reciban esta esperanza. Darle me gusta a este video es un acto de evangelización. Te conviertes en un instrumento de Dios para liberar a otros. Si sientes que este mensaje es para ti, declara con fe en los comentarios, Señor, recibo tu sabiduría y confío en que cambiarás mi camino. Escribe como si estuvieras profetizando. El cielo responde a las declaraciones de fe. No te escondas, no silencies tu dolor. Expresa tu confianza en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Y si estás aquí por primera vez, o si ya nos sigues, suscríbete al canal. Aquí nunca estarás solo. Esta es una comunidad de fe viva, de personas que, como tú, tampoco sabían qué hacer, pero encontraron un nuevo comienzo en Jesús. Quédate hasta el final de este video. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación específica que estás viviendo. Y antes de que pienses en irte, comprende. Hay una respuesta que aún se revelará y podría ser el punto de inflexión por el que tanto has orado. Estás en Tierra Santa, en un momento excepcional de escucha celestial. Mantén un corazón sensible. Dios está a punto de hablarte de una manera que nunca antes has experimentado.
Las aguas ante sus ojos tan profundas, tan anchas y aterradoras, cada ola reflejaba la desesperación de miles de hebreos que, acorralados entre lo imposible y la promesa, sentían desaparecer el suelo bajo sus pies. Moisés permaneció allí, rodeado de gritos de pánico, de las miradas desesperadas de familias que no sabían cómo sobrevivir a esa última noche de libertad. El cielo seguía oscuro, la arena fría bajo los pies y el sonido amenazador de los carros egipcios acercándose, cortando el silencio con acero y odio. En ese momento, sentirse perdido no era una metáfora, era una experiencia real, casi palpable, que oprimía el pecho y destrozaba la esperanza. El pueblo se hacía preguntas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Cómo continuar cuando no se vislumbraba un camino? ¿Cómo proceder cuando todo lo que se nos presentaba era un mar de incertidumbre y detrás solo la furia del enemigo? No había mapas ni puentes y nadie se atrevía a dar el primer paso porque el futuro en ese momento parecía un abismo. Moisés, elegido para liderar, también sentía el peso de esta abrumadora urgencia. Ve cada rostro, percibe sus preguntas no formuladas, siente el miedo colectivo que se instala en la multitud. En el fondo, quizás él mismo se pregunta en silencio, ¿y ahora qué? Porque en situaciones extremas, incluso los líderes tiemblan ante lo desconocido. Al oír la inquietud del pueblo, Moisés alza la mirada, no hacia las aguas, sino hacia el cielo, buscando esa guía capaz de superar lo imposible. Y es en este escenario, cuando todo parece perdido, que la respuesta celestial llega con fuerza abrumadora. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan descansar. Éxodo 14:14. No es solo una frase reconfortante, es una garantía, una orden para descansar en medio del pánico. Dios habla directamente a la crisis del alma. Estén tranquilos, yo lucho por ustedes. ¿Cuántas veces la vida nos pone en este viaje? ¿Cuántas noches te has despertado con el pecho apretado, sintiéndote perdido, viendo cómo las soluciones se desvanecen ante tus ojos? ¿Hay algo más angustioso que sentirse sin rumbo mientras todo a tu alrededor exige una decisión inmediata? ¿Es la sensación de estar perdido realmente una señal de debilidad espiritual? ¿O podría ser el camino hacia una revelación más profunda del cuidado divino? Quizás la cultura diga que, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará, pero el cielo susurra algo más. Cuando no sabes qué hacer, es cuando comienza el espacio para que la sabiduría celestial se manifieste. No es falta de opciones, es el punto exacto donde lo sobrenatural puede hacerse visible. Moisés no partió el mar solo. Cuando alza su bastón, no es magia, es obediencia a la orden específica de aquel que ve lo invisible. Aquí es donde el guión de tu vida puede cambiar, al darte cuenta de que, cuando todo está fuera de control, el Dios que te llama por tu nombre ya ha trazado un nuevo camino, imposible de anticipar con la lógica humana. Observa con qué frecuencia las crisis más brutales de nuestra historia traen, oculta en el caos, la oportunidad de experimentar de primera mano que Dios aún habla, aún guía, aún sorprende. El pánico, entonces, no es el fin, sino el preludio de lo extraordinario. Es en este momento de completa ausencia de alternativas que el Señor susurra: quédate quieto, yo mismo cruzaré este mar por ti. ¿Has considerado alguna vez que quizás el mayor obstáculo no sea lo que te espera, sino la incapacidad de estar quieto, de confiar verdaderamente en esta guía divina que a veces parece absurda? Muchas personas viven en un ciclo de ansiedad crónica. Intentan controlar lo incontrolable, anticipan catástrofes, dudan de las promesas simplemente porque el escenario no tiene sentido. Pero cruzar el Mar Rojo revela que cuando no sabes qué hacer ahora, cuando la vida te lleva al borde de lo imposible, es cuando surge una invitación: respira y confía. Esto no es solo una historia antigua, es un mensaje vivo para hoy.
Quizás estés al borde de este mar invisible, agobiado por facturas, diagnósticos, discusiones familiares, puertas cerradas. Pero precisamente allí, donde sientes que todo está perdido, comienza el territorio de las intervenciones divinas. No saber qué hacer puede ser el punto de partida para recibir sabiduría mucho más allá de la que ofrece el razonamiento terrenal. ¿Has considerado alguna vez que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para algo sin precedentes? ¿Que las imposibilidades que tienes ante ti pueden ser el escenario de una gloria aún por revelar? Moisés no lo sabía, pero allí, al borde del abismo, se creó el escenario perfecto para el mayor acto de redención colectiva en la historia de un pueblo. Cuando llegó la orden, fue imposible de creer para los ojos naturales. ¡Marcha! Hubo una palabra, una dirección específica, y lo imposible se abrió paso ante la obediencia reverente de un hombre que se atrevió a confiar. El mar se abrió, no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque alguien decidió confiar en la promesa de que Dios lucha por nosotros. Y esto no es cosa del pasado. El mismo Dios, con la misma voz, sigue diciendo hoy: cuando no sepas qué hacer, espera, confía y verás cómo emerge mi camino donde todos dicen que no hay salida. Pregunto, ¿acaso subestimas el poder de la fe silenciosa, de ese verdadero descanso que desafía la lógica del mundo? No es precisamente en la entrega total, al abandonar la autosuficiencia, que comienza a trazarse el camino sobrenatural. No aceptes la mentira de que estar perdido es señal de debilidad. Al contrario, significa que es hora de dejar de luchar con tus propias fuerzas y aceptar la invitación a confiar en el plan que aún no se ha revelado. Es en este lugar de extrema vulnerabilidad donde el cielo se mueve con mayor fuerza. Y si hoy tu mayor angustia es precisamente no saber qué hacer, quizás estés más cerca de un milagro de lo que imaginas, porque es cuando ya no hay una ruta humana que se revela el camino del cielo, y lo ordinario da paso a lo extraordinario. Declara en los comentarios: recibo guía divina para mi camino. Como acto de fe, comparte públicamente este deseo de cambio. Quizás nunca te hayas atrevido a verbalizar que necesitas sabiduría, pero esta declaración puede ser el primer paso hacia la transformación. Y presta atención, porque hay algo en la próxima historia que desafiará tus convicciones sobre la justicia y el propósito aún más profundamente, algo que pocos pueden ver a primera vista. Ya tenían piedras en las manos, con los ojos encendidos de odio y juicio. El polvo se elevaba en el cálido aire matutino, haciendo la atmósfera aún más sofocante para la mujer, arrojada al centro de un círculo de hombres despiadados. El desprecio era visible en sus rostros, la condenación ya flotaba en el aire incluso antes del primer golpe. Allí, su pasado parecía una carga insoportable. Cada detalle de su historia se convertía en motivo de vergüenza. El miedo se mezclaba con la agonizante culpa de quien sabe que se equivocó, pero abriga un deseo desesperado de empezar de nuevo. ¿Quién no se ha sentido aplastado por el peso de sus propios fracasos, creyendo que las opiniones de los demás definen su destino? ¿Por qué, cuando tropezamos, la vergüenza parece gritar más fuerte que cualquier esperanza, haciendo imposible creer en la restauración? ¿Cuántos llevan las marcas de historias que no pueden borrar, sintiéndose indignos incluso de una mirada compasiva? En la escena, Jesús se inclina y araña algo en el suelo. El silencio corta el aire. No hay prisa por responder a quienes, consumidos por una justicia ciega, solo esperaban permiso para atacar. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices? La trampa era clara. No solo deseaban la destrucción de ella, sino un error para Jesús. La multitud, ávida de condenación, apenas percibía que cada piedra en su mano representaba también sus propias caídas, sus desviaciones ocultas, sus culpas secretas.
Él se levanta y, con voz firme, dice: «El que esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra». El silencio se vuelve más pesado que cualquier piedra. Uno a uno, los acusadores abandonan el lugar, desde el mayor hasta el menor, arrastrando no solo sus sandalias, sino también las mismas historias que preferirían ocultar. Allí, entre el polvo, solo quedan dos: la vergüenza encarnada y la gracia indescriptible. Jesús mira a la mujer, pero no hay juicio en su mirada. No hay cálculo del pasado ni exhibición pública de heridas, solo la presencia de alguien que ve más que errores, alguien que ve el corazón, que comprende el peso de no saber qué actitud tomar después de haber errado y lo paralizante que puede ser la duda sobre qué camino seguir. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde, con la voz entrecortada por la emoción, vislumbrando una esperanza improbable: «Nadie, Señor». Entonces declara: «Yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más». Juan 8:11. ¿Alguna vez has sentido el peso aplastante de una culpa que parece interminable? ¿Has creído, aunque sea por un instante, que tu pasado mancha para siempre tu futuro, impidiéndote encontrar sabiduría y dirección para emprender un nuevo camino? A menudo escuchamos frases populares como «cosechas lo que siembras» o «cometer un error es imperdonable». Pero ¿realmente Dios solo te dice lo que dicen tus acusadores humanos? ¿O existe una voz más profunda, una palabra de lo alto, capaz de transformar incluso los callejones sin salida más oscuros? Y si la verdadera sabiduría no se encuentra solo en el consejo de los hombres, sino en una experiencia personal con aquel que conoce cada detalle de tu camino y, sin embargo, decide darte una nueva oportunidad? ¿Y si el punto de inflexión en tu historia no es el trágico final esperado, sino un sorprendente nuevo comienzo, marcado por una misericordia inesperada? Es en este preciso momento, cuando todo parece perdido y no queda más remedio que afrontar la vergüenza, que la voz de Jesús rompe el ciclo de la condenación. No estás solo con tus dudas y ya no necesitas vagar sin rumbo. Lo impactante de este encuentro es que Jesús no relativiza el error, pero tampoco convierte la culpa en una prisión perpetua. Ofrece una salida, un nuevo comienzo, una invitación a levantar la cabeza y caminar en otra dirección. Quizás estés escuchando ecos de viejas voces que dicen que no mereces un futuro diferente porque tu pasado ya ha decretado tu destino. Pero el mensaje divino va más allá. Hoy puedes reescribir tu camino, porque las manos de Dios no sostienen piedras, sino la llave de la liberación. ¿Cuántas veces te has encontrado en un callejón sin salida, preguntándote: «Dios, ya no sé qué hacer? ¿Qué será de mí a partir de ahora?». Quizás, en este mismo momento, te encuentras ante decisiones que parecen imposibles o te asfixia el miedo a volver a cometer el mismo error, sintiendo que no tienes la sabiduría suficiente para romper el ciclo del pasado. Pero lo que pocos comprenden es que el camino de la transformación comienza precisamente desde el fondo, cuando ya no queda orgullo al que aferrarse y solo queda la esperanza de un nuevo camino. Mientras muchos te condenan, Dios te susurra una dirección que lo cambia todo. La escena de la mujer adúltera es un espejo para todos aquellos que cargan con heridas internas, cicatrices de malas decisiones, marcas de relaciones rotas o sueños frustrados por el miedo. Representa a todos los que alguna vez se han preguntado si hay redención para quienes han errado demasiado, si hay futuro para quienes han perdido el rumbo. Pero la respuesta de Jesús marca un antes y un después. No vino a cargarlos aún más, sino a darles un nuevo aliento, un rumbo iluminado por la gracia. Cuando la vergüenza intente atraparte en un ciclo de autosabotaje, recuerda, la condenación que temes no es la última palabra en tu vida. ¿Y por qué es tan difícil aceptar esta liberación?
¿Por qué incluso cuando se dice la verdad, la mente insiste en aferrarse a la culpa, repitiendo viejas mentiras? No mereces el perdón, no mereces una segunda oportunidad, no sabes cómo manejar tu propia vida. Aquí es donde la sabiduría divina se revela completamente diferente a la lógica humana. Mientras las voces de la multitud susurran que el pasado determina el futuro, Dios te dice hoy que Él mismo puede transformar tu tortuoso camino en una nueva senda. Le susurra al corazón: deja de definirte por quién eras. Veo en quién puedes convertirte. Si la mujer del texto sagrado hubiera creído las acusaciones, habría permanecido en el polvo, presa de la vergüenza, incapaz de dar un solo paso hacia el futuro. Pero la palabra de gracia pronunciada ese día no solo borró la culpa visible, sino que abrió espacio para la sabiduría y la esperanza donde antes solo había desesperación. Dios no ignora tu pasado, sino que lo usa como puente hacia milagros que aún no han sucedido. Él cambia destinos, renueva propósitos, concede discernimiento para que, incluso ante el caos o la duda, encuentres luz y valor para seguir adelante. ¿Y tú, estás dispuesto a soltar las piedras que te aferras? ¿Estás listo para escuchar lo que Dios te dice hoy sobre tu verdadero valor? Sobre el potencial que aún late en tu alma, incluso cuando todo a tu alrededor insiste en definirte por tus errores. Pide sabiduría, una perspectiva renovada, guía sobrenatural. Jesús no exige perfección para ofrecer un nuevo comienzo, solo pide la disposición a abandonar el camino de la culpa y recorrer el camino de la restauración. Esta es la invitación. No dejes que tu pasado paralice tu presente y sabotee tu futuro. No aceptes como verdad absoluta lo que las voces humanas gritan sobre ti. Permítete escuchar a aquel que tiene la autoridad de cambiar el curso de tu historia. La mujer adúltera no solo sobrevivió a la condenación, experimentó una gracia inesperada, un perdón que libera, un consejo que transforma. Esto no es solo un cuento viejo, es una promesa que se renueva cada día para todos los que se sienten perdidos, sin salida, asfixiados por la vergüenza. Sí, Dios puede, en este preciso momento, darte la sabiduría para ver un futuro que aún no has soñado. Ahora bien, si esta palabra ha resonado profundamente en tu corazón, si deseas liberarte del insoportable peso de la culpa y un rumbo completamente nuevo para tu vida, decláralo públicamente. Escribe en los comentarios: recibo la nueva dirección de Dios. Actúa con fe, reclama esta promesa y desafía el ciclo de condenación. Siente el aliento de un nuevo camino que se abre ante ti. Simplemente da un paso y confía. Pero hay un secreto aún más profundo sobre el proceso de restauración, y cuando lo reveles, nunca volverás a ver tu pasado de la misma manera. David se encontraba confinado en su propio palacio, prisionero de su propio corazón. El silencio de aquella noche era denso, imposible de romper, por mucho que la música resonara por los pasillos de Jerusalén. Recordó la mirada de Betsabé, la insensata decisión, las cartas secretas y el disfraz usado para ocultar su error. El rey, que antaño había liderado a Israel en batallas y era un ejemplo de valentía, ahora se sentía diminuto ante el peso aplastante de su pecado oculto. Su rostro no reflejaba majestad, sino tormento. Dios te dice hoy, cuando el error parece irreparable, cuando la vergüenza consume el alma, ¿dónde mirar? La angustia por el secreto era insoportable. Las noches de David se llenaban de pensamientos inquietos, preguntándose repetidamente: ¿no sabes qué hacer ahora? El trono ofrecía consuelo, pero ningún oro podía calmar el miedo a ser rechazado por su propio Creador. El salmista, entre lágrimas, buscaba las palabras adecuadas para romper la barrera de la culpa y encontrar la manera de empezar de nuevo. Recordó momentos de pureza en su juventud, cuando sus únicas preocupaciones eran las ovejas y el arpa. Ahora, cada latido le recordaba el abismo que se había cavado.
Era como si cada paso lo alejara más del camino de la luz, y el peso del pecado empapara su alma, impidiéndole respirar en paz. ¿Cuántos de nosotros, como David, cargamos con el peso de nuestras fallas que intentamos ocultar a todos, incluso a nosotros mismos? ¿Cuántas veces miramos a nuestro alrededor, sin rumbo, temerosos de la confrontación, esperando que el tiempo borre la culpa? ¿Realmente el tiempo lo cura todo? ¿O algunas heridas solo sanan cuando se exponen a la luz de la sabiduría que Dios está dispuesto a dar? De rodillas, David se inclina sobre el altar de la misericordia, sin máscaras, sin justificaciones, solo con su corazón roto. Entre sollozos ofrece lo más preciado para él, su vulnerabilidad. Y en este lugar de absoluta honestidad surge un susurro del cielo. Hoy te daré sabiduría, no basada en la perfección, sino anclada en un sincero arrepentimiento. David entiende que la verdadera transformación no nace de la negación, sino de enfrentar con valentía las propias sombras. Clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renace un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Cada palabra resuena como un martillazo en la roca del orgullo. Cada lágrima abre espacio para la esperanza de una nueva dirección. Es como si, de repente, una puerta antes invisible se abriera de par en par. Allí está el camino a la restauración. En este momento, la historia de David se entrelaza con nuestras propias luchas secretas. Algunos escuchan estas palabras sintiendo el mismo peso insoportable de errores ocultos, creyendo que nadie puede comprender la magnitud de su arrepentimiento. ¿Alguna vez te has encontrado dando vueltas, paralizado por el miedo a ser descubierto o, peor aún, a no ser perdonado jamás? ¿Qué haces cuando miras atrás y solo ves ruinas de lo que intentaste ocultar? Es en este abismo existencial que Dios susurra: ¿no sabes qué hacer ahora? Puedo transformar tu vergüenza en aprendizaje, tu autocrítica en crecimiento. El propio rey David, incluso con una historia marcada por grandes hazañas, necesitó inclinarse ante la voz divina para descubrir que el arrepentimiento no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Estás realmente condenado a vivir a la sombra de tus errores? ¿O hay un plan mayor aguardando tu acto de valentía? El secreto no está en ignorar el dolor, ni en intentar adormecerlo con distracciones, sino en permitir que la sabiduría de lo alto ilumine las partes que más temes enfrentar. David nos muestra que la grandeza no reside en no fallar nunca, sino en buscar, incluso estando quebrantado, la regeneración que solo el Espíritu de Dios puede producir. Cuando clama por un corazón renovado, dice que no solo desea un alivio momentáneo, anhela un cambio de rumbo definitivo, un nuevo comienzo donde la culpa sea lavada por la gracia y la dirección sea corregida por la sabiduría divina. ¿Y qué hay de nuestra generación, tan hábil para ocultar su dolor tras sonrisas y filtros? ¿No es hora de abandonar la fachada y buscar la misma transformación? ¿Cuántas vidas se asfixian en silencio, temerosas de confesar lo que les pesa en el corazón? Dios te dice hoy: no importa cuán profundo hayas caído, hay redención para quienes se entregan de verdad, para quienes deciden pedirle guía y dejar que Él cambie su rumbo. ¿Conoces ese momento en el que tocas fondo y solo queda un grito desesperado? Ahí es donde florece la sabiduría genuina y comienza el viaje hacia un nuevo camino. La invitación no es para los perfectos, sino para los sinceros. Y si sientes que la culpa por el pasado te impide avanzar, recuerda que es precisamente este reconocimiento el que abre el espacio para que Dios obre. Escribe en los comentarios algo que exprese tu deseo de transformación, como un acto público de valentía y fe. Señor, renueva mi camino. Deja tu testimonio como señal de que realmente quieres experimentar un nuevo camino a través de la acción de aquel que da sabiduría cuando todo parece perdido. Y si este mensaje ha despertado esperanza en tu corazón, dale a me gusta y compártelo.
Tu gesto puede ser el puente hacia la liberación para alguien que, como tú, ya no sabe qué hacer ante el peso de su propio error. Al hacerlo, transforma este acto digital en evangelización viva, difundiendo la palabra que libera y redefine destinos. Hay un secreto en esta historia. Muchos creen que ocultar los defectos protege el alma, cuando en realidad es la humilde confesión la que abre las puertas a la verdadera sabiduría. Y si te dijera que gran parte del sufrimiento humano proviene precisamente de no tener la valentía de pedir la transformación, la libertad comienza en el momento en que dejas de luchar solo y permites que Dios escriba un nuevo camino para tu vida. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hoy? Lo que sigue es aún más revelador. Prepárate para descubrir cómo incluso los ciclos más oscuros pueden ser redirigidos por la mano de Dios. Pedro permaneció allí, al borde de la noche, envuelto en un silencio desgarrador que gritaba más fuerte que cualquier multitud. El fuerte olor a carbón quemado se mezclaba con la sal de sus lágrimas, que caían incontrolablemente cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Jesús en el patio. Ese intercambio de miradas fue como un abismo que se abría bajo sus pies. Sabía en el fondo que no había justificación, ninguna excusa posible. Apenas unas horas antes había jurado fidelidad eterna. Se había golpeado el pecho y afirmado que, aunque todos abandonaran al Maestro, él se quedaría. Pero ante la presión, las preguntas y el miedo, su coraje se evaporó. El "no conozco a este hombre" estalló de sus labios 3 veces como piedras lanzadas contra su propio pecho. Cuando cantó el gallo, Pedro comprendió por fin el peso de su fracaso. Era más que un error. Era la conciencia total de haber negado su propio camino, la verdad y la vida. Este momento de desesperación, vergüenza y profundo autorrechazo refleja el drama humano de no saber qué hacer tras fracasar en todo lo que uno es. ¿Cuántas veces has sentido que traicionaste lo más sagrado para ti? ¿Cuántas veces, bajo la presión del miedo o el orgullo, has tomado decisiones que luego te destrozaron el corazón de remordimiento? Quizás estés ahí, preguntándote si hay salida a semejante caída, si existe la sabiduría suficiente para reconstruir todo lo que rompiste con tus propias manos. El dolor de Pedro resuena en todos aquellos que sienten un abismo entre lo que quisieran ser y lo que logran ser en su hora más oscura. Sus lágrimas amargas no son solo las de quien ha perdido el control, son las de quien ha perdido el rumbo, quien ya no sabe cómo empezar de nuevo. La desesperación de quien teme que su destino esté sellado para siempre por un error. Algunos se repiten: no merezco nada más de Dios, no volverá a mirarme. Esta narrativa tóxica se alimenta de voces externas, pero a menudo también surge de nuestra propia autocondena, cuando creemos que nuestra debilidad es mayor que la misericordia divina. Podemos pensar que no hay vuelta atrás, y entonces la desesperación se instala congelando sueños, decisiones y esperanzas. Que tire la primera piedra quien nunca haya estado en este lugar. Si hoy dudas de tu valor por tu pasado, eres como Pedro, hijo del impulso, de una promesa hecha e incumplida que ahora solo sabe llorar por las marcas del error. Pero contrariamente a lo que susurra el miedo, es en ese preciso instante que resuenan con fuerza las palabras de Dios. Te daré sabiduría y cambiaré tu camino. La mirada de Jesús hacia Pedro no era de condenación, sino de compasión y de renovada promesa. Cuando todo parece perdido, cuando el fracaso grita con más fuerza, es precisamente entonces cuando la gracia se manifiesta. Jesús mismo, tras su resurrección, sale al encuentro de Pedro y no solo lo perdona, le confía un nuevo comienzo, una misión más grande que todas sus caídas. Pedro, apacienta mis ovejas, dice Jesús, transformando al negador en pastor, al caído en líder, al desconsolado en guardián de la esperanza ajena. Hay una sabiduría divina, inaccesible al cálculo humano,
que rehace destinos incluso cuando todo parece terminado. El camino que Pedro recorre tras su amargo llanto ya no es de vergüenza, sino de restauración. Quizás tú también estés experimentando ese amanecer oscuro, intentando entender cómo empezar de nuevo tras negar tus valores, tus sueños, tu propia fe. ¿Es el peso de la culpa realmente mayor que la palabra de Dios? ¿Y si lo que te dijeron sobre el fracaso es solo la mitad de la verdad? ¿Y si precisamente en tu mayor debilidad Dios quiere revelar un nuevo sentido a tu vida? ¿No es eso lo que nos revela el propio versículo? Y saliendo, lloró amargamente. Lucas 22:62. Pedro llora, sí, pero ahí comienza el proceso de transformación. Dios no te deja atrapado en el pasado. Te encuentra en el lugar de tu dolor para darte nueva sabiduría. Cuando sientes que no sabes qué hacer ahora, que el futuro está bloqueado por decisiones equivocadas o promesas incumplidas, la palabra que viene de arriba es: hay un nuevo camino por delante. Él mismo iluminará cada paso, incluso cuando los tuyos no sepan a dónde ir. El secreto que casi nadie te cuenta es que los grandes líderes de la fe también cayeron mal antes de ser levantados por la mano de Dios. Lo que distingue a Pedro no es su santidad inicial, sino su disposición a quebrantarse, a reconocer su error, a llorar amargamente y sobre todo a permitir que Cristo transformara su lamento en un nuevo propósito. No es el error lo que define tu futuro, es lo que Dios hace por él. Jesús no te mira para condenarte, sino para invitarte a levantarte y seguirlo, incluso con las cicatrices. ¿Has considerado alguna vez que tu mayor fracaso podría ser el escenario del milagro más sorprendente de tu camino? ¿Cuántas veces has detenido tu vida pensando que no había vuelta atrás? Dios te dice hoy: ¿no sabes qué hacer ahora? Hoy te daré sabiduría y cambiaré tu sendero. No es una esperanza abstracta, es una promesa de restauración que ya comenzó desde el momento en que decidiste no huir más de tu dolor. El reto no es esconderse en la desesperación ni entregarse al autoabandono. Pedro, incluso en su vergüenza, fue encontrado por Jesús, y su vida cambió radicalmente tras sus lágrimas. No hay abismo tan profundo que la gracia no pueda cruzar. Puede que te sientas completamente perdido, pero la sabiduría de Dios es capaz de mostrarte soluciones que nadie jamás ha imaginado. ¿Por qué crees que los mayores testimonios nacen de las mayores caídas? ¿Por qué se abre el cielo para quienes, exhaustos de sí mismos, reconocen que necesitan urgentemente una guía superior? La historia de Pedro no pretende condenarte, sino mostrarte que tu destino no está sellado por el fracaso, sino abierto a la transformación. Por lo tanto, si en este momento sientes que tu vida espiritual se ha visto interrumpida por errores, si la vergüenza y el autorreproche han paralizado tu camino, escucha lo que Dios le dice a tu alma. Hay sabiduría que solo brota del verdadero arrepentimiento. El camino cambia cuando decides entregarle el control, cuando dejas de juzgarte según estándares humanos y aceptas ser guiado por aquel que comprende todas tus debilidades. No es momento de huir de la mirada de Jesús, es momento de permitir que esa mirada te renueve, te sane y te lleve a un nuevo destino. Y ahora quiero retarte. Declara en los comentarios, con el corazón abierto, si reconoces que necesitas este nuevo comienzo. Escribe: Señor, transforma mi dolor en sabiduría. Que este acto público de fe sea el primer paso para que experimentes la transformación que solo Dios puede lograr. Pero no creas que la historia termina aquí. Hay un detalle en este viaje de restauración que pocos conocen, y comprender este secreto puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tus propios errores. Lo que está por venir podría ser el punto de inflexión entre vivir para siempre en las sombras del pasado o caminar hacia un futuro renovado bajo la guía infalible de Dios. Mantente alerta,
porque la próxima revelación podría ser el punto de inflexión que necesitas para liberarte de este ciclo y abrazar el nuevo camino preparado para tu libertad. Job despertó antes del amanecer, envuelto en una inquietud que no le permitía descansar. El aroma a ceniza aún flotaba en el aire mientras preparaba los sacrificios, separando cada animal con una mezcla de reverencia y temor. Su corazón latía con fuerza. Una especie de sombra se cernía sobre él, no por lo que había hecho, sino por lo que temía que sus hijos pudieran haber cometido. Job cuidaba meticulosamente cada detalle, desde las ropas limpias hasta la leña cuidadosamente apilada. No era un simple ritual, era un grito silencioso de ayuda, una súplica desesperada, que las acciones y pensamientos de sus hijos no trajeran tragedia a su hogar. El patriarca se angustiaba ante la idea de que algo escapaba a su control, que por mucho que los amara, no podía proteger a quienes más amaba de todo mal. Cada sacrificio era susurrado con la esperanza de que Dios viera su dolor paternal. «Si mis hijos han pecado», repetía como un lamento, intentando llenar los vacíos de duda con la intercesión. ¿Cómo podía uno vivir sin la seguridad de estar haciendo lo suficiente? Incluso con integridad, fue suficiente la dedicación para proteger a la familia de peligros invisibles. El fuego se elevó al cielo, consumiendo las ofrendas, pero la sensación de impotencia permaneció, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. ¿Cuántas veces te has sentido así, cargando con la abrumadora culpa de no poder proteger a quienes más te necesitan? ¿Cuántas noches de insomnio, en silencio, te has preguntado si rezaste lo suficiente, si diste consejos en el momento oportuno, si fuiste fuerte cuando fue necesario? Quizás hoy también sientes el peso de un amor que no llega. Miras tu hogar, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, a tus amigos, y te das cuenta de que tu deseo de evitar su sufrimiento es mayor que tu propia capacidad de controlar el destino. Y entonces, cuando todo parece incierto, surge el susurro del miedo. ¿Y si algo sucede y no puedo evitarlo? La Biblia expone este drama sin filtro. Job los envió y los santificó, en caso de que mis hijos pecaran. Job 1:5. Detrás de estas palabras se esconde el clamor de toda persona que alguna vez ha sentido la agobiante responsabilidad de proteger a sus seres queridos y el terror de fracasar. No se trata solo de Job. Se trata de ese padre que ora por su hijo perdido por las drogas, de esa madre que ayuna por su hija en crisis, de ese líder espiritual que siente el peso del alma de la iglesia. Se trata de ti, que has pedido guía desde arriba para saber cómo actuar, porque sientes que tus palabras y tu fuerza ya no son suficientes. Dios te dice hoy con autoridad y ternura: no llevas el peso solo. Tu intercesión no es inútil. Cada lágrima, cada petición, cada silencio angustioso ante Dios llega al trono de la gracia. ¿Cuántas veces nos han enseñado que el verdadero amor es el que siempre protege? Pero ¿qué pasa cuando fallamos? El amor adulto y maduro reconoce las limitaciones humanas y confía lo imposible a Dios. Soltar la culpa no significa abandonar a quienes amamos, sino confiar en que hay sabiduría más allá de la nuestra, un poder superior que nos cubre de misericordia. ¿No sabes qué hacer ahora? Quizás esa sea tu pregunta secreta en momentos en que todo parece escaparse de tus manos. Pero la promesa viviente es que hoy Dios te dará la sabiduría necesaria para guiarte, protegerte y, sobre todo, descansar en Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento llega cuando comprendes que tu función es interceder, pero la salvación y la liberación vienen de Dios. Quizás el mayor error no sea fracasar, sino creer que todo depende solo de nosotros. Job se entregó al límite, pero solo el Todopoderoso pudo proteger su hogar de lo invisible a los ojos humanos. No te equivoques, la culpa nunca será la respuesta, pero la rendición sí. ¿Alguna vez te has perdido la oportunidad de disfrutar de la presencia de tus seres queridos por miedo a perderlos?
¿Alguna vez has sentido que tu oración era seca porque provenía más de la inseguridad que de la confianza? ¿Y si te dijera que el verdadero camino es reconocer tu incompetencia y así abrir espacio para que Dios intervenga con poder? Aquí está el giro. Tu mayor acto de amor no siempre será proteger. A veces será dejar ir. Job necesitaba aprender que la vigilancia humana es limitada, pero la intervención divina es absoluta. No es fácil ser vulnerable frente a tus propios hijos, pero es en este espacio de verdad donde actúa la gracia. El secreto está en depositar toda tu ansiedad en aquel que cuida de ti y de tus seres queridos. No dejes que la culpa paralice tu corazón. Dios está más interesado en tu humildad y entrega que en tu infalible desempeño. El camino a la liberación reside en confiar en que Él y solo Él puede transformar realidades donde ya no sabes qué hacer. Él te da un nuevo camino hoy, la sabiduría de lo alto, para actuar cuando sea el momento oportuno y callar cuando sea necesario. Puedes ser un canal de restauración para tu familia, no por la fuerza, sino por la dependencia. Declaro sobre tu vida: la intercesión sincera es una herramienta de liberación. El Espíritu Santo te capacita con discernimiento para cada etapa de la vida de tus seres queridos. No es demasiado tarde para ver la transformación, incluso cuando los fracasos parecen irreversibles. Si este tema te conmovió, comenta: hoy encomiendo mi familia al cuidado de Dios. Da este paso de fe escribiendo. Es tu acto de entrega y reconocimiento de que lo imposible es un campo de milagros para Dios. Y recuerda, cuando no sabes cómo actuar, hay una promesa que permanece. Dios escucha al corazón contrito, enjuga cada lágrima y responde a quienes claman con todo su corazón. Pero eso no es todo. Hay una profundidad aún mayor en cómo Dios transforma a los culpables en instrumentos de redención. Prepara tu espíritu, porque lo que sigue podría revelar el secreto para romper las cadenas emocionales que por mucho tiempo te han impedido caminar con libertad. Puertas cerradas, miradas de reojo, susurros que resonaban por las polvorientas calles de Jericó. Rahab conocía el peso del desprecio como nadie. Su nombre siempre iba acompañado de un adjetivo que la marcaba como una cicatriz: prostituta. No era solo una condición, era una sentencia escrita en las paredes y los corazones de quienes la rodeaban. Rechazada por su familia, relegada al rincón más oscuro de la ciudad, vio su camino bloqueado repetidamente por muros invisibles erigidos por el juicio humano. Cada noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, el vacío dentro de Rahab crecía, alimentado por el eco de sus propios pensamientos. No pertenezco, no soy digna, no valgo nada. ¿Quién ha sentido alguna vez el peso aplastante de no ser aceptada? ¿Quién carga con las cicatrices del pasado y escucha voces que insisten en que nada puede cambiar? Lo cierto es que muchos viven a la sombra del rechazo, creyendo que sus errores o su historia pasada son barreras insuperables para un nuevo comienzo. Y tal vez te encuentres exactamente en ese lugar, escuchando en silencio la amarga voz del autodesprecio, sin saber qué dirección tomar cuando todo a tu alrededor parece negar tu existencia. Sin embargo, hay un mensaje que late en medio del caos, un llamado que trasciende el tiempo y los prejuicios. Dios te dice hoy que Él ve más allá de las apariencias. Está listo para darte sabiduría y transformar por completo tu camino, incluso cuando todos a tu alrededor solo ven razones para olvidarte. En esa fatídica noche, el destino de Rahab chocó con lo imposible. Espías hebreos, enviados secretamente a explorar Jericó, entraron en su casa. Podría haber permanecido en silencio. Podría haber entregado a estos hombres a la muerte, asegurando su propia supervivencia temporal. Pero Rahab toma una decisión radical. Confía en la promesa de un Dios que nunca conoció personalmente, pero cuyas noticias de grandes hazañas ya habían resonado entre los pueblos.
En un acto de valentía que desafía toda lógica, esconde a los espías, arriesgando su propia vida, porque intuye que hay una sabiduría mayor guiando a esos hombres. En el punto álgido de la tensión, declara: sé que el Señor te ha dado esta tierra. El Señor tu Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 9, 11. Este es el momento en que la gracia de Dios irrumpe como una luz en la oscuridad del autodesprecio. Lo imposible deja de ser una barrera y se convierte en un puente. Aquí está la revelación que pocos ven. Rahab, la mujer despreciada, se convierte no solo en un instrumento de salvación para los espías, sino también para toda su familia. Es incluida en el linaje del propio Mesías, como se registra siglos después. Por la fe, Rahab no pereció con los desobedientes, pues había recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. ¿Qué significa esto para quienes se sienten olvidados o indignos? El pasado no determina el destino. La voz del Señor sobre tu vida es capaz de redefinir todo lo que el mundo ha intentado sellar como definitivo. El sello de la vergüenza cae ante la sabiduría del Altísimo, quien te dice: hay un nuevo camino, aunque todos digan lo contrario. Quizás mires atrás y solo veas escombros de decisiones equivocadas, noches de lágrimas y puertas cerradas. Pero la historia de Rahab estalla como una promesa viviente de que nadie es invisible para Dios. ¿Cuántas veces has sido reducido a tu peor error? ¿Cuántas puertas te han cerrado en la cara por etiquetas injustas? ¿Alguna vez te has preguntado si existe siquiera la posibilidad de un cambio real, de redención para personas como tú? El sistema de este mundo es implacable, pero la sabiduría que proviene del Señor contradice los decretos humanos, redirigiendo destinos y conectando historias improbables. ¿Quién lo imaginaría escribiendo el nombre de una prostituta en la lista de héroes de la fe? ¿Quién se atrevería a incluir a alguien tan despreciado en los planes eternos de salvación? Solo el Dios que te dice hoy: no estás excluido. Veo tu cicatriz, pero también veo tu valentía y quiero transformar tus ruinas en muros de victoria. Quizás te rodea gente que dice que nada puede cambiar, que no hay salida, que tu camino ya está trazado. Pero si Rahab pudo ser incluida en algo tan grandioso incluso con tantas cicatrices, ¿por qué insistirías en llevar el autodesprecio como una verdad absoluta? El Señor mismo te desafía. Te definen tus errores más que su amor por ti. ¿No puede tu historia reescribirse con la tinta de la gracia y el propósito? Estamos acostumbrados a pensar que solo los perfectos merecen un nuevo comienzo, pero la narrativa de la palabra destruye este mito. El Dios que cambia caminos y ofrece sabiduría no busca a los perfectos, sino corazones dispuestos a creer y actuar. Rahab, con todo su bagaje, se lanzó a lo desconocido guiada por una fe audaz y fue sorprendida por una transformación que nunca imaginó posible. Este mismo soplo de esperanza puede sucederte ahora. No aceptes la perspectiva del mundo como la verdad definitiva. Dios siempre está dispuesto a realinear caminos, a derramar sabiduría sobre quienes estén dispuestos a creer. Tu pasado, tu reputación o las opiniones de los demás son irrelevantes. Lo que te define es su palabra. Por la fe, Rahab no pereció. Él habla directamente a tu corazón herido. Puedes levantarte, empezar de nuevo, ser parte de la promesa, ser aceptado donde solo había rechazo. Él está dispuesto a cambiar tu rumbo. Todo comienza con un paso de valentía, como el de Rahab, quien decidió confiar incluso sin garantías. Ahora, haz algo audaz. Rompe el silencio del desdén en los comentarios, declara con fe algo que arde en tu alma. Escribe: Dios me incluye en tus planes. Si esta palabra tocó lo más profundo de tu corazón, declara públicamente que crees en un nuevo camino, que aceptas la sabiduría y la guía de arriba, incluso si el mundo te dice lo contrario. Que esta sea tu marca de un nuevo comienzo.
Y nunca olvides, lo que casi nadie se da cuenta es que cada escenario de rechazo puede ser el escenario perfecto para el comienzo de una nueva historia. Pero no termina ahí. Si crees que esto es poderoso, el siguiente testimonio bíblico te sacudirá aún más profundamente. Prepárate para ser sorprendido por un movimiento de transformación aún más radical, porque hay una promesa viva esperándote y está a punto de ser revelada de una manera que puede revolucionar tu vida. En el momento en que el polvo del desierto se asienta y el silencio de años de dolor se instala entre José y sus hermanos, el corazón de quien ha sentido el peso de la traición reconoce cada latido acelerado, cada respiración tensa. Los ojos de José, un niño vendido como esclavo, ahora contemplan los rostros de quienes lo arrancaron de su hogar y sus sueños. Y la escena que se desarrolla ha sido moldeada por años de olvido, lágrimas e injusticia. Los hermanos apenas pueden levantar la vista. La vergüenza y el miedo los asfixian porque saben que no hay forma de borrar lo que han hecho. Y en esta atmósfera densa, desprovista de esperanza, es imposible no verse ahí. ¿Quién no se ha enfrentado alguna vez al veneno de la amargura, a la herida abierta que parecía imposible de sanar? Permitirse sentir el dolor de la traición es tocar una herida viva, un eco que resuena cada vez que recordamos las palabras o los gestos de quienes deberían habernos protegido. ¿Cuántas veces te has preguntado si el perdón es realmente necesario, si no sería más justo ver sufrir al otro, como sufriste tú? Sin embargo, Dios te dice hoy, en medio del caos emocional, ¿no sabes qué hacer ahora? Hay un camino de sabiduría que transforma las heridas en fuente de bendición, y el ejemplo de José es la clave. Su historia no trata sobre la justicia humana, sino sobre el poder sobrenatural de Dios que cambia destinos. El encuentro con sus hermanos, marcado por el miedo, es la culminación de un guión que parecía escrito por el sufrimiento mismo. No esperaban misericordia, esperaban venganza. Pero José, poseído por un espíritu diferente, mira atrás y reconoce la mano de Dios, incluso cuando todo parecía perdido, cuando su vida estuvo marcada por el rechazo, la prisión y el abandono. Ve sentido en lo absurdo. No niega el dolor ni ignora la violencia sufrida, pero su decisión desafía toda lógica terrenal. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. ¿Cuánta fuerza hay en declarar, con lágrimas y madurez, que lo que se usó para la destrucción se ha convertido en instrumento de redención? José no ignora la realidad de los hechos, ni finge que el pasado no existió. Revela la verdad, pero se niega a dejar que ella dicte su futuro, y este es el secreto que, a menudo, nadie nos revela. Hay una profunda sabiduría en el acto de perdonar, porque el perdón es el puente hacia el nuevo camino que Dios ha preparado. La sabiduría del cielo no es racional, es revolucionaria. Quizás te preguntes, ¿por qué debería dejar ir a la persona que me lastimó? ¿Y si Dios espera el mismo perdón de mí? ¿No sería más justo aferrarse al resentimiento, protegerse con el dolor? Pero aquí está la sorpresa que puede destrozar tus creencias limitantes. El perdón no es un regalo para quien te lastimó. Es la llave de la prisión que te impide caminar hacia el nuevo camino que Jesús ha puesto ante ti. Dios te dice, en medio de la confusión, que la sabiduría que ofrece es capaz de transformar el peor capítulo en un trampolín hacia un propósito. Lo que te fue arrebatado puede convertirse en lo que te lleve más lejos, porque cuando liberas el perdón, atraes la restauración celestial. José ya no era esclavo del pasado, era libre, dueño de su propio camino, porque se atrevió a entregar lo que no podía cambiar en las manos de un Dios que todo lo puede. Este impacto es profundo y provocador porque va contra la lógica del mundo y desafía tus emociones más sinceras. ¿Cuántas vidas están paralizadas, esperando una disculpa que nunca llega?
¿Cuántas personas permanecen atrapadas, reviviendo lo que les hicieron sin darse cuenta de que la prisión es autoimpuesta? Dios te dice hoy, el perdón que Él espera de ti no depende del arrepentimiento de la otra persona, sino del deseo genuino de no cargar más con el peso de la ofensa. Se trata de sabiduría liberadora, de confiar en que el camino que Él propone es mejor que cualquier venganza, porque mientras te aferras al resentimiento, no tienes las manos libres para recibir lo nuevo. ¿Has considerado alguna vez que quizás el cambio decisivo en tu destino reside precisamente en esta decisión de liberar, de soltar, de decidir no ser rehén de lo hecho, sino libre para vivir lo que Dios ha preparado? Y si, al soltar tus razones, abrieras las puertas a un futuro radicalmente bendecido, quiero invitarte a usar la fe, no solo como concepto, sino como acción. Escribe con valentía en los comentarios: elijo vivir libre. Declara públicamente tu deseo de liberarte de las ataduras emocionales del pasado. No subestimes el poder de este acto. Al hablar, creas un nuevo ciclo. Y más aún, si este mensaje te conmovió, si comprendes que este llamado al perdón es la respuesta de Dios a ese viejo dolor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esta liberación. Tu gesto podría ser la chispa de un milagro en la vida de otra persona. Evangelizar también consiste en abrir caminos para que otros encuentren la misma sabiduría que transforma destinos. ¿Te parece imposible en medio de la tormenta de emociones? Recuerda, José tampoco sabía qué hacer en el momento de la revelación, pero eligió confiar en la sabiduría divina, no en el resentimiento humano. ¿Y si la verdadera grandeza reside precisamente en hacer lo que nadie espera? Liberar, bendecir, avanzar. Porque Dios te dice hoy: yo soy quien transforma el mal en bien, quien abre caminos donde no los hay, quien transforma las lágrimas en sonrisas. Estás llamado a ser un canal de este cambio, a no conformarte con la lógica del mundo, a permitirte caminar por senderos de sabiduría desconocidos para la mayoría. ¿Por qué seguir esperando que otros cambien cuando Dios quiere cambiarte, restaurarte, empoderarte para vivir libremente como José, por encima de las circunstancias y los juicios? Esta es la clave para que el cielo libere poder en tu camino. Y si nadie pide perdón, y si la justicia nunca llega de este lado de la eternidad, ¿de verdad espera Dios este nivel de entrega de nosotros? Sí, porque Él sabe. El perdón es una herramienta celestial para la reconstrucción. No una afrenta a la justicia, sino una rendición al plan superior que solo Dios ve. Es en este abandono confiado, en esta respuesta valiente a la voz de Dios, que tu historia cambia de rumbo y el propósito reemplaza al trauma. ¿Te ves listo para vivir esta transición de esclavo a príncipe? ¿Tienes el coraje de soltar el pasado para recibir el presente preparado por Dios? Muchos dirán que no es posible, pero pocos se atreverán a experimentar la indescriptible libertad de quienes perdonan con la sabiduría que Dios les concede. Pero eso no es todo. Se libera una dimensión aún más poderosa cuando eliges, por fe, recorrer este nuevo camino trazado por Dios mismo. ¿Qué descubrirás al dar este paso? Prepárate, porque lo que viene a continuación desafía todo lo que has oído sobre justicia, restauración y milagros. El polvo del desierto de Madián se aferraba a la piel de Moisés mientras pastoreaba ovejas. El aroma de la soledad se mezclaba con el peso aplastante de los recuerdos que no abandonaban su mente. Cada paso silencioso traía a la superficie las voces del pasado, esas acusaciones internas que desgarran el alma sin piedad. No perteneces a ningún lugar. ¿Quién eres para cambiar la vida de alguien? ¿Por qué creerían en alguien tan marcado por el error? Moisés había sido un príncipe, pero ahora era un extraño, un fugitivo, rehén de su propia historia.
La sangre egipcia, derramada por sus propias manos, parecía adherirse a sus vestiduras mucho más que el polvo de la tierra. La sensación de incompetencia, la vergüenza, el miedo a ser descubierto, todo pesaba sobre sus hombros como un manto oscuro del que era imposible desprenderse. En medio de esa rutina de aislamiento, aparece un espectáculo sobrenatural, una zarza ardiente que no se consume. Pero incluso ante lo extraordinario, Moisés duda, y el diálogo con Dios revela el abismo interior que lo separa de su propósito. ¿Quién soy yo para ir al faraón y saquear a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:11. La pregunta resuena no solo en las arenas del desierto, sino incluso hoy en día. ¿Cuántos de nosotros permanecemos paralizados, mirando nuestro pasado roto, nuestros fracasos, y asfixiados por la autoacusación, renunciamos a dar un solo paso hacia un nuevo camino? La trampa de la incompetencia es insidiosa, se disfraza de humildad, pero tras ella se esconde el veneno del miedo, la incredulidad y la vergüenza. ¿Cuántas veces te has mirado a ti mismo y has sentido que no pudiste ser elegido por Dios, que ni siquiera eras digno de intentar reconstruir algo? El sentimiento de incompetencia paraliza, oculta, silencia sueños y bloquea oportunidades. Moisés no se creía capaz. Puede que tú te veas de la misma manera. Quizás tu camino esté marcado por fracasos públicos o secretos inconfesables, decisiones irreflexivas, días en los que la voz de "no puedes, no eres suficiente" gritaba con más fuerza. Quizás nadie lo sepa, pero en tu interior, esta narrativa corrosiva se repite como un mantra y, contrario a lo que muchos dicen, que el tiempo lo cura todo, lo cierto es que las heridas de la autoacusación solo sanan cuando reciben la verdad de Dios. Y he aquí el momento, ¡wow! El mismo Creador, sabiendo todo sobre Moisés, decidió buscarlo en el exilio, en el apogeo de su huida y de su vergüenza, para confiarle el destino de todo un pueblo. El impacto es evidente. Dios no elige entre los más preparados, ni entre quienes se consideran listos. Llama precisamente a quienes se sienten incapaces, pues es en el corazón herido donde derrama sabiduría y revela un nuevo camino. El llamado de Moisés se decidió mientras intentaba esconderse de sus propios errores. Hay algo aquí que quizás nadie te haya dicho nunca. Dios nunca espera la perfección para iniciar la transformación. No busca a alguien que tenga todas las respuestas, sino a alguien que, incluso quebrantado, aún escuche su voz. Moisés se cuestiona, huye, duda. Tú también dudas ante lo que no sabes hacer. ¿Y si el secreto del cambio no está en eliminar las dudas, sino en aprender a confiar incluso con miedo? Cuando la culpa dice, no sigas adelante, la voz del Señor insiste, estoy contigo, te daré sabiduría y cambiaré tu rumbo. Ser elegido por Dios no es un premio para los perfectos, sino una misión para los dispuestos. Dios te dice hoy, no dejes que tu pasado, tus fracasos, ni tu autopercepción oscurezcan lo que Él puede hacer a través de ti. ¿Cuántas historias se podrían haber vivido si Moisés se hubiera rendido por completo a la acusación interna? ¿Y cuántas otras te podrías estar perdiendo por abrazar el discurso de la incompetencia? La duda, ¿estoy listo? ¿Soy digno? Es humana, pero la respuesta de Dios es sobrenatural. Él promete estar contigo, darte entendimiento y guiar tus pasos donde reina el caos. No hay exilio tan profundo, culpa tan pesada ni miedo tan paralizante que pueda impedir que el Señor actúe cuando decide cambiar tu rumbo. Respira hondo ahora. Permítete sentir el impacto del encuentro de Moisés con aquel que lo cambió todo y comprende en el centro de tu propio camino que Dios no huyó de tu error. Él se acerca a ti cuando te sientes más incapaz, porque es en esta honestidad, en el reconocimiento de la limitación, donde puede fluir la verdadera sabiduría divina.
¿Cuántas veces has imaginado que Dios miraría a otra persona, a alguien más preparado, más puro, más justo? ¿Y si te dijera que su mirada amorosa se dirige precisamente a quienes temen no estar a la altura? No creas la mentira de que es demasiado tarde o que nunca cambiarás. La experiencia de Moisés demuestra que lo imposible sucede cuando un corazón sincero se abre, incluso tembloroso, al toque del Todopoderoso. Es en esta tensión entre el pasado y lo posible, entre la acusación y el llamado, donde ocurre el verdadero milagro del cambio de rumbo. Moisés no sanó de la noche a la mañana, pero su historia cambió por completo cuando aceptó ir más allá de la duda, del miedo, de la herida abierta. Dios no solo le dio sabiduría, sino que también lo empoderó para cada nuevo desafío. Esta misma dinámica está a tu alcance. La sabiduría no llega antes de la obediencia, sino durante el camino, al enfrentar lo nuevo con lo poco que tienes. ¿Has considerado alguna vez que quizás la salida de tu desierto no esté en una respuesta prefabricada, sino en la valentía de dar el siguiente paso, confiando en que el Señor actúa en tu debilidad? Este es el punto de inflexión que transforma la historia de quien elige confiar, incluso en medio de la duda. Y si has decidido creer que Dios todavía te habla al corazón hoy, no te lo guardes. Tu comentario puede ser una declaración pública de alguien que, a pesar de sus errores, decide seguir adelante confiando en la sabiduría que solo el Espíritu puede dar. Declara en los comentarios: creyendo en lo imposible, confío en el camino que Dios me prepara. Que tu testimonio sea un acto profético, rompiendo el ciclo silencioso de autoacusación que bloquea los sueños y paraliza los destinos. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo que espera a quienes, incluso temblando, deciden confiar. La siguiente inmersión desafiará viejas percepciones y revelará que hay una fuerza celestial que lucha a tu favor, incluso cuando te sientas completamente solo. Si estás listo para ir más allá del miedo y el aislamiento, continúa, porque el viaje transformador que Dios está escribiendo en tu vida aún guarda encuentros sorprendentes y milagros reservados solo para quienes no se atreven a rendirse. Noemí se tambaleaba entre las piedras de los campos moabitas. El peso de la ausencia resonaba a cada paso. Su rostro, antes marcado por la esperanza, era ahora el retrato de un tiempo de sombras. Los ojos de Noemí ya no brillaban. Se perdían en recuerdos de risas que se habían desvanecido, de abrazos que nunca regresarían. Allí estaba, una extranjera en una tierra que no era la suya, con el corazón traspasado por un dolor tan denso que ninguna palabra humana podía alcanzarlo. «No me llamen Noemí», suplicó con la voz ronca de dolor. «Llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado mucho». Ruth 1:20. Hay algo visceralmente humano en la forma en que la desesperación sofoca cualquier claridad de propósito cuando la pérdida parece desgarrar el suelo bajo nuestros pies. Muchos, como Noemí, han experimentado la sensación de estar a la deriva, sin saber siquiera cómo empezar de nuevo, absorbidos por una tristeza que distorsiona el propio nombre, la identidad, el recuerdo de quiénes eran antes del dolor. ¿Cuántas veces te has encontrado paralizado, rodeado de las ruinas de tus sueños, preguntándote: Dios, ¿no sabes qué hacer ahora? El duelo, ya sea por la pérdida de seres queridos, la ruina de proyectos, el fracaso de relaciones o por todo lo que parecía indispensable y nos fue arrebatado, redefine brutalmente nuestros caminos. Parece que toda sabiduría se desvanece y solo queda sobrevivir entre los escombros de lo que una vez fue alegría. La narrativa de Noemí es más que una historia antigua. Conecta con tu angustia actual, con el sentimiento de injusticia, abandono y una vida rota. El nombre Mara, amargura, podría ser el apellido de quienes lloran en silencio, sin respuestas, sintiéndose olvidados por Dios mismo. Cuando todo se derrumba y el dolor se niega a amainar, es prueba de que Dios ha vuelto su rostro, o hay un significado oculto,
una lección de sabiduría que solo se revela en el camino a través de las sombras. Muchos predican que el tiempo cura, que basta con seguir adelante, pero hay dolores que ni el reloj puede borrar. Quizás te despiertas por la noche, con el corazón acelerado, prisionero de recuerdos que regresan como mareas indeseadas. Quizás la amargura se ha instalado tan profundamente que cualquier consejo suena vacío. Y en este punto vulnerable surge una de las preguntas más profundas. ¿Hay realmente esperanza para quienes sienten que no hay salida? Noemí, incluso abatida por el sufrimiento, tomó una decisión que lo cambió todo. Decidió regresar a casa, elegir un camino, aunque con pasos vacilantes. Cuando todo parecía perdido, cuando no había sabiduría humana capaz de señalar una alternativa, se atrevió a dar un paso tras otro, dejando atrás Moab sin respuestas, pero con una silenciosa semilla de esperanza. Es en este detalle que cobra vida el mensaje de hoy. En medio del dolor, cuando no sabes qué hacer, hay una voz divina que susurra, incluso entre lágrimas: cambiaré tu historia si me dejas guiarte. El viaje de Noemí a Belén se convirtió en símbolo de un nuevo comienzo, y su regreso abrió el camino a una de las manifestaciones más extraordinarias de la gracia de Dios. Quizás no veas futuro, quizás el paisaje circundante sea un cementerio de sueños, pero hay un movimiento sobrenatural reservado para quienes aceptan dar un paso más, no por la fuerza, sino confiando, aunque sea con sus últimas energías. Piénsalo, si Dios pudo transformar la amargura de Noemí en una genealogía de promesas, ¿qué no podría hacer con tu historia destrozada? Si la vida puede cambiar por completo para alguien que estaba seguro de que el final era definitivo, ¿por qué no para ti? Y si, precisamente cuando la esperanza parece imposible, la sabiduría del Señor está a punto de revelarse, redirigiendo los caminos de la pérdida hacia la restauración? Hay una verdad oculta en este relato. La dirección que Dios da no siempre es borrar el pasado, sino dar un nuevo significado al dolor, dándole un propósito inimaginable. Lo que para muchos significaría el fin, para Dios se convierte en un punto de partida. Lo que era Mara, amargura, Él lo transforma en Noemí, dulzura de nuevo. Ha llegado el momento de desafiar la creencia popular de que quienes sufren son olvidados. ¿Cuántas veces has escuchado que el dolor es un castigo o una señal de rechazo? Y si es precisamente allí, en el dolor, donde Dios está más cerca, susurrando sabiduría, preparando tu nuevo comienzo. ¿Has considerado alguna vez que quizás, mientras te preguntabas, no sé qué hacer ahora, Dios mismo preparaba en silencio un cambio inimaginable? Porque Él es experto en tomar historias destrozadas y transformarlas en destinos llenos de gracia. El dolor nunca tendrá la última palabra para quienes se entregan a la guía divina. Y en este preciso momento, lo que hoy es motivo de lágrimas puede convertirse en el comienzo de un legado de esperanza, como sucedió con Noemí, cuyo regreso a Belén fue el primer paso para ver a Dios reescribir no solo su propio camino, sino el de tantas generaciones posteriores. No hay una solución fácil ni una fórmula mágica. A menudo, la sabiduría que Dios ofrece es silenciosa, casi imperceptible. El impulso para no rendirse, la valentía para levantarse y arriesgarse a un nuevo comienzo, incluso sin comprender del todo el propósito. ¿Te atreves a creer esto? Que quizás lo que hoy parece un castigo es de hecho el presagio de un punto de inflexión que impactará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Ahora, quiero invitarte a hacer algo que pueda ser tu acto de fe en este proceso. Si este mensaje te ha tocado el corazón, declara en los comentarios: creo que Dios puede transformar mi dolor en esperanza. No escribas solo por escribir. Escribe como alguien que está sellando ante el cielo que crees en la restauración, incluso si todo a tu alrededor dice lo contrario. Y si te dijeron que es imposible volver a sonreír, que tu historia ya está definida por el sufrimiento, cuestiónatelo.
Lo que has aprendido sobre el dolor puede estar incompleto, porque hay un secreto que pocos ven. Dios no se limita a las tragedias humanas. Él recrea caminos a partir de lo destruido. Eso no es todo. Hay un detalle oculto en el camino de quienes confían. Cuando Noemí regresó, no lo sabía, pero estaba a punto de participar en el plan de redención más audaz jamás visto. ¿Qué puede surgir de tu dolor si le entregas a Dios tu camino y tu necesidad de respuestas? No minimices tu lucha ni dejes que te convenzan de que el vacío es permanente. ¿Tu situación clama por un sentido? Ahí es donde actúa la sabiduría divina. La promesa está viva. Incluso en el abismo de la tristeza, Dios puede y quiere transformar, redirigir, reescribir. Quienes miran atrás y solo ven pérdida, aún no han comprendido el alcance de la gracia. Tu historia aún se está formando, y al confiar, al permitir que Dios entre incluso en las zonas más amargas, verás lo que solo el cielo puede hacer. Espera, porque lo inesperado de Dios a menudo sorprende incluso a los corazones endurecidos por el sufrimiento. Hay más poder en tu entrega del que imaginas. Y lo que sigue te mostrará cómo la compasión divina es capaz de reconstruir lo que parecía arruinado para siempre. Jonás corre, con los pies pesados sobre la arena mojada, el viento azotando su rostro mientras la noche se espesa. No solo huye de un llamado, intenta escapar del peso mismo de las decisiones que ha tomado. Una culpa que comienza a extenderse con la velocidad de una tormenta inesperada. El puerto rebosa de voces y comerciantes, pero Jonás solo ve su inquietud reflejada en los ojos de los demás. Embarca con destino a Tarsis, imaginando enterrar sus dudas en el silencio del mar abierto. Pero su conciencia es un grillete demasiado pesado para arrojarlo a las aguas. Al caer la noche, el cielo se cubre de densas nubes, señal de que no hay escapatoria de lo que Dios quiere revelar. La tormenta estalla con violencia, sacudiendo el barco y el corazón de cada marinero. Jonás siente el peso de cada decisión equivocada latiendo en sus venas, ve el miedo multiplicarse en los rostros de los hombres que lo rodean, se da cuenta de que su elección egoísta está arrastrando a inocentes al abismo. ¿Cómo soportar que las consecuencias de un error se extiendan más allá de uno mismo, desbordándose en las vidas de quienes no hicieron nada malo? La culpa de Jonás no es teórica, es un trueno ensordecedor. Se retira al fondo del barco intentando esconderse del clamor del cielo y de su propio remordimiento. Pero la tormenta solo se intensifica. Los marineros claman a sus dioses, arrojan la carga por la borda, corren de un lado a otro hasta que se dan cuenta de que hay algo espiritual en ese tormento, y su mirada se vuelve hacia Jonás. ¿Podría ser él responsable de todo esto? Obligado a afrontar su error, Jonás admite: «Soy hebreo, temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». El silencio por un momento es más aterrador que el trueno. Jonás propone lo impensable: «Arrójenme al mar, y el mar se calmará». La culpa, el dolor, el miedo a no encontrar nunca redención, todo se mezcla en sus palabras. ¿Cuántas veces has sentido que tus decisiones irreflexivas te causaron dolor no solo a ti, sino también a tus seres queridos? ¿Cuántas tormentas has visto gestarse a tu alrededor y has sentido en el fondo que eras la causa del sufrimiento ajeno? Es insoportable creer que existe el perdón cuando la calamidad parece haber sido plantada por nuestras propias manos. Los marineros, a regañadientes, arrojaron a Jonás al mar, y las aguas se calmaron de repente como si Dios mismo hubiera tocado el océano. Jonás, sumergido, se hunde en la oscuridad, tragado por un gran pez. Allí, en el seno del abismo, donde cesa todo sonido humano y solo queda el eco de su propia alma, Jonás ora: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo del Seol clamé por ayuda, y escuchaste mi voz». Jonás 2:2. Aquí reside el misterio que desafía todo lo que predica la lógica humana.
Incluso cuando causas dolor, incluso cuando el error parece irreparable, hay una escucha celestial que no se rinde. Jonás, aislado en la oscuridad, descubre que no hay lugar en la creación donde Dios no pueda escuchar. La culpa, que parecía un peso mortal, se enfrenta a la misericordia. Es cierto que Dios solo escucha a los puros, a los infalibles, a quienes nunca han cometido un grave error. ¿O acaso el Señor espera en silencio el momento en que, desde lo más profundo de su tormenta personal, tenga el coraje de clamar, reconociendo: no sé qué hacer ahora, pero necesito que el Señor me muestre sabiduría y cambie mi rumbo? Jonás aprende que, incluso cuando intenta huir, la compasión divina no le suelta la mano. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo seguirás creyendo que tu error es mayor que la misericordia de Dios? ¿Cuántos consejos humanos han intentado convencerte de que no hay vuelta atrás, de que ciertos fracasos son irreparables? Pero la historia de Jonás es una respuesta eterna. Los abismos más grandes son puertas a los nuevos comienzos más extraordinarios. Cuando Jonás se rinde, Dios, que conoce las profundidades del corazón, guía a ese pez para que lo vomite exactamente en la dirección de su misión original. Lo que parecía un final se revela como un comienzo, porque Dios no abandona a sus hijos en las consecuencias, ni en sus huidas, ni en los desiertos del remordimiento. Transforma la culpa en aprendizaje y la debilidad en fortaleza. Mira, no importa lo lejos que hayas llegado o lo mucho que no sepas a dónde ir ahora, la sabiduría del cielo está lista para encontrarte exactamente donde decidas clamar. No dejes que la voz del arrepentimiento se convierta en una prisión para toda la vida. Hay libertad, sanación y un nuevo camino trazado por quien conoce cada curva de tu historia. Si hoy tu tormenta parece interminable, si sientes que te hundes bajo el peso de viejos errores, detente un momento. No para justificar el pasado, sino para entregar toda tu inseguridad y miedo a no merecer un nuevo capítulo en las manos de Dios. ¿Has pensado alguna vez en cómo tu entrega puede ser el comienzo de un milagro, no solo para ti, sino para todos los que te rodean? Rompe el ciclo de condenación. Declara en los comentarios, como el grito de un alma liberada: Dios, clamo en medio de mi angustia. Respóndeme y guía mis pasos. No te quedes callado. Tu confesión pública puede ser un acto de fe capaz de romper el ciclo de dolor y abrir espacio para la restauración más inesperada. Pero la historia de Jonás esconde otra verdad que rara vez se cuenta. La tormenta se calma, sí, pero es en el silencio del vientre del pez, en la espera incómoda y la entrega total, donde la sabiduría de Dios se manifiesta con mayor fuerza. ¿Y si te dijera que el mayor miedo de tu historia es, de hecho, el escenario ideal para que Dios te revele un camino nuevo y sorprendente? No cierres tu corazón a lo que está por venir. En el templo, entre la multitud de miradas orgullosas y posturas erguidas, se yergue Él, un hombre que parece más pequeño que su propia sombra. El recaudador de impuestos, conocido por muchos solo por el peso de las monedas que lleva, se aprieta contra la pared, como si quisiera desaparecer en el frío mármol, sintiendo claramente ese dolor silencioso de quien cree no ser digno ni siquiera del aire que respira allí. Mientras tantos llegan al altar con largas zancadas y discursos vacíos, hay en él una honestidad cruda, casi salvaje, que le hace temblar el cuerpo. Sus puños apretados golpean contra su pecho, en un gesto de desesperación que revela las ruinas de su alma. Dios, ten piedad de mí, pecador. Su voz apenas escapa, amortiguada por la avalancha de vergüenza que lo rodea. No hay justificaciones, promesas ni defensas, solo confesión y una desesperada súplica de misericordia. Desde fuera, quienes nunca han sentido este peso podrían juzgarlo rápidamente. ¿Y cuántos lo hacen a diario? ¿Cuántos, ante sus propias fallas, creen que sus oraciones nunca alcanzarán el techo,
que su historia está marcada eternamente por una sentencia de indignidad. El dilema del publicano es más común de lo que uno podría imaginar. La sensación abrumadora de no merecer el perdón, un nuevo comienzo, ni siquiera mirar hacia arriba. Y es aquí donde el mensaje de Dios te dice hoy rompe todas las expectativas humanas. Lo que Él quiere no es una justificación brillante ni un resumen de buenas obras, es sinceridad. Es este corazón aplastado por el arrepentimiento el que, paradójicamente, se convierte en terreno fértil para el milagro más audaz, el de ser elevado, purificado, restaurado. Si alguna vez te has sentido indigno, si alguna vez has bajado la mirada por temor a enfrentarte al trono de la gracia, debes saber que es precisamente en este punto, en este reconocimiento brutal de la limitación, que la sabiduría de lo alto comienza a transformar los caminos. Es fácil creer la mentira de que Dios se aleja de los quebrantados o que la sabiduría divina está reservada solo para quienes tienen respuestas inmediatas. Pero si escuchas atentamente la parábola, percibes el escándalo de las palabras de Jesús. Les digo que este hombre descendió al lugar justificado, no el fariseo que presumía de su santidad, sino el recaudador de impuestos que reconocía su caos interior. La sabiduría de Dios no se manifiesta en una apariencia impecable, sino en la humildad radical de quien admite, ya no sé qué hacer, he perdido el rumbo. En ese preciso momento, mientras el orgullo aleja a muchos de la misericordia, el quebrantamiento los acerca, porque la compasión del Señor nunca ha estado condicionada al desempeño, sino al reconocimiento de que lo necesitamos. Siente el poder de lo que se dice. No estás escuchando esto por casualidad. Dios te dice hoy que el altar no es para los perfectos, sino para quienes claman. El secreto que casi nadie percibe en esta historia es que el recaudador de impuestos, precisamente porque no se atreve a acercarse, se convierte en el más cercano al corazón divino. Hay algo revolucionario en el hecho de que Jesús invierte la lógica. Quien se dice fuerte revela fragilidad, quien confiesa debilidad es abrazado por la fuerza. Quizás nunca has tenido el coraje de admitir públicamente tu caos emocional, tu indecisión, tu crisis de identidad espiritual. Pero he aquí que de este gesto nace el camino hacia un nuevo destino, una nueva senda trazada por las manos de Dios. El error no está en dudar de ti mismo, sino en creer que el Señor no quiere escuchar tu voz cansada. Justo cuando crees que estás fuera de los planes, es cuando el cielo se inclina y revela un camino de regreso, sorprendente y transformador. ¿Conoces ese miedo ancestral a no ser aceptado, esa vergüenza grabada en el alma? Muchos dicen que la fe basta, pero ignoran que el camino está hecho de valles oscuros y preguntas sin respuesta. ¿Y si te dijera que el primer paso hacia la luz no es sentirse fuerte, sino admitir que no puedes seguir solo? Que la verdadera sabiduría no brota de las certezas, sino que nace en medio de la confesión. No sé a dónde ir, no sé quién soy, pero sé que te necesito. La fe que cambia destinos florece en esta tierra árida de sinceridad. El recaudador de impuestos no cambió su situación social en ese momento, pero se fue con el alma limpia, libre del yugo del autoengaño, listo para ver el mundo desde otra perspectiva, la del nuevo comienzo divino. ¿Cuántas veces te han enseñado que la oración requiere palabras bonitas o un historial limpio? Que Dios solo escucha a quienes tienen buenas intenciones. ¿Es eso realmente cierto? ¿O es que, como en esta escena, la mayor sabiduría reside en reconocer tu total dependencia de aquel que puede cambiarlo todo? Si hay un secreto oculto en este relato, es que el camino de regreso, el nuevo guión, comienza con la valentía de admitir, necesito misericordia. Y contrariamente a lo que muchos piensan, esta declaración no te aleja de la presencia del Todopoderoso. Atrae la mirada compasiva del Padre, que se inclina hacia los humildes
y rechaza a los orgullosos. A partir de ese momento, ocurre algo sorprendente. El recaudador de impuestos, que solo esperaba sobrevivir al juicio, alcanza un nuevo estatus ante el trono celestial. Aquel a quien nadie creía capaz de agradar a Dios es justificado, quien se creía perdido es hallado, y quien se vio yendo a contracorriente de la esperanza descubre que todo camino puede reescribirse cuando uno se entrega de verdad. No se trata de merecer, sino de confiar en la misericordia que Dios promete a quienes, vulnerables, se aventuran hacia lo desconocido. ¿Tienes el valor de exponerte así ante el Señor? ¿Alguna vez has sentido el peso de no saber qué hacer ahora y aún así te has atrevido a pedir guía? Prueba este paso audaz ahora. Declara en los comentarios no a los hombres, sino como un compromiso público de fe. Hoy elijo depender completamente de la misericordia de Dios. Que el miedo al juicio ajeno pierda su poder ante el ardiente deseo de ser renovado por el Eterno. ¿Estás listo para enfrentar tu propia vergüenza y, aun sin saber todos los pasos a seguir, ponerte bajo la guía de aquel que transforma las historias y ofrece sabiduría a quienes confiesan sus limitaciones? Lo que muchos no comprenden es que la respuesta de Dios, la que redefine caminos y genera nueva vida, no es una recompensa por obras perfectas, sino un regalo para corazones entregados. Quizás este sea el mensaje más desafiante de nuestro tiempo. Reconocer la debilidad es la puerta para recibir la fuerza de lo alto. No permitas que el orgullo, el miedo a la exposición, ni la voz acusadora del pasado te impidan experimentar el camino de restauración que solo el Señor puede diseñar. Hay una paz sobrenatural reservada para quienes se atreven a admitir el caos y aún así eligen confiar. Pero eso no es todo. Hay un misterio aún mayor tras la gracia, un giro capaz de deconstruir todas las ideas convencionales sobre la aceptación y la dignidad. Prepárate, porque la próxima revelación podría literalmente abrir tu historia y puertas que nunca imaginaste. Las cadenas se apretaban alrededor de sus muñecas. Profundas cicatrices delatan ya la desesperación de días y noches pasados viviendo como una sombra de sí mismo. No era solo el hierro en sus tobillos lo que lo mantenía cautivo. Eran voces, tormentos, impulsos incontrolables que devoraban desde dentro cualquier esperanza de libertad. En aquella tierra de los Gadarenos, todos lo sabían. El hombre desnudo entre las tumbas era una causa perdida, condenado a vagar solo, evitado incluso por los desesperados. Pregúntale a cualquiera de los habitantes. Nadie se atrevía a acercarse al prisionero de sí mismo, pues ni siquiera las cadenas más pesadas podían sujetarlo. Las rompió, pero nunca escapó de la prisión más cruel. Las ataduras invisibles, ese tormento que lo hacía gritar día y noche entre los sepulcros, hiriéndose con piedras, completamente sumergido en el caos interior. La escena es cruda y real. No hay lugar aquí para metáforas suaves. Gritos resuenan, ojos furiosos, manos ensangrentadas por intentar en vano desgarrar lo que lo esclavizaba desde dentro. Muchos creen que las adicciones y los vicios son meros hábitos, pero Jesús se enfrentó de frente a una cadena que era a la vez espiritual, emocional y física. Por eso, cuando la mirada de Cristo se encuentra con la del hombre encadenado, se siente una tensión eléctrica en el aire. Los discípulos retroceden, la gente observa desde lejos, pero Jesús no se da la vuelta, no duda ni retrocede ante el horror grabado en el rostro y los gestos de aquel ser humano al borde del abismo. Las palabras de autoridad estallan: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Marcos 5:8. No es una petición, es una orden, no es un intento, es un decreto. Ese grito rasga el velo de la opresión y el silencio tras la orden es denso, cargado de suspenso. Por primera vez en años, el poseído siente cómo el peso de los grilletes se convierte en polvo. Pero ¿son las cadenas emocionales y espirituales que te atan realmente más fuertes que la voz del Hijo de Dios?
¿Cuántos de nosotros vivimos con prisiones internas invisibles, adicciones, traumas, ansiedades, compulsiones y viejas heridas, y fingimos que no tienen poder sobre nuestras decisiones, incluso mientras sabotean nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestra capacidad de ver nuevos horizontes? ¿Cuántas veces has intentado liberarte solo, buscando respuestas en los lugares equivocados, escuchando voces de acusación, fracaso y abandono? Lo que nadie te dice es que hay un punto de quiebre entre la desesperación y el milagro. Es cuando el caos interior se topa con la autoridad de aquel que vino a liberar, no a juzgar. El gadareno no pidió ayuda, no tuvo la fuerza para formular hermosas oraciones, no era digno a los ojos humanos, pero la compasión y el poder de Dios no dependen del mérito, sino de su disposición a intervenir donde nadie más cree. Y mira, por más años que estés en esta celda emocional, no hay abismo que Jesús no cruce para llegar a ti. Quizás te veas un poco a ti mismo en las cadenas invisibles del gadareno. Quizás tu espíritu inmundo tenga otro nombre: dependencia emocional, un ciclo de autosabotaje, una adicción oculta, pensamientos autodestructivos. Quizás hayas desarrollado habilidades para ocultar lo que te esclaviza, manteniendo las apariencias mientras solo Jesús conoce el terror que acecha tus noches. Pero hay un detalle en este pasaje que pocos se atreven a afrontar. La verdadera liberación no comienza con el esfuerzo humano, sino con un encuentro con el libertador. Lo que ata tu mente, tu cuerpo, tus sentimientos, no puede resistir la palabra de quien transforma la tumba en camino, el miedo en fe, el llanto en calma. No saber cómo salir no es un fracaso, es la condición perfecta para experimentar la sabiduría que solo Dios puede dar, la sabiduría que revela, desmantela y rompe las ataduras secretas del corazón. ¿Sabes qué es aún más impresionante? El hombre, antes evitado por todos, despreciado por su propia gente, al ser liberado, encuentra no solo paz, sino un nuevo propósito. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, desea seguir al Maestro. Pero Jesús le dice que regrese, que anuncie en casa todo lo que Dios ha hecho. Esto no es solo un cambio de comportamiento, es la reconstrucción total de la identidad y el destino. La confirmación de que quienes han vivido encadenados pueden convertirse en testigos vivos del poder restaurador del cielo. No importa si la adicción te ha acompañado durante décadas o si tuviste un tropiezo ayer. No hay prisión emocional que Jesús no pueda romper ahora, si abres tu corazón a la acción que solo Él puede realizar. El mundo te dirá que algunas adicciones son incurables. El consejo humano puede sugerir resignación, una coexistencia perpetua con las ataduras. Pero, ¿y si es mentira? ¿Y si la cadena que parece eterna espera, de hecho, el momento de tu entrega a Cristo, quien deshace las obras de las tinieblas? Lo que la cultura intenta remediar con paliativos, Dios quiere desarraigarlo. Por eso, las palabras clave revelan día tras día que la sabiduría no solo sirve para decidir, sino para romper viejas cautividades, que el camino de Dios siempre incluye liberación, renovación, destino. ¿Te atreves a declarar que ya no sabes qué hacer, pero que realmente deseas experimentar la sabiduría que libera, que construye nuevos caminos, que transforma la adicción en testimonio, la prisión en libertad, el caos en descanso? Esta es la invitación. Deja ir el orgullo, la vergüenza y el miedo a parecer débil. La cruz de Jesús es precisamente el lugar para quienes ya no pueden romper sus cadenas solos. Si sientes que esta palabra ha expuesto tus grilletes, no huyas de la confrontación. Escribe en los comentarios, como un acto de fe: Jesús, rompe mis cadenas. Declara públicamente tu deseo de vivir lo que solo Dios puede hacer. No subestimes el poder que una simple declaración puede tener ante el cielo y la oscuridad. Deja que tu grito de ayuda se transforme, hoy, en libertad definitiva.
Pero esto aún es poco comparado con lo que Dios está dispuesto a demostrar en tu historia. Hay un aspecto de esta narrativa que pocos comprenden, y cuando este secreto espiritual se revela, nadie permanece igual. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión que necesitabas para ver verdaderamente el camino abierto por el Salvador. Entre la multitud ruidosa e indiferente, una mujer camina, agobiada por el anonimato de la vergüenza y el dolor que ha cargado durante años. Su rostro, marcado por el cansancio, no atrae miradas compasivas, solo juicios silenciosos. Durante 12 largos años ha vivido con una enfermedad que desafió la esperanza y erosionó su dignidad. Nada ha cambiado, ningún médico la ha aliviado. Ningún ritual religioso ha devuelto el sentido a su día. Su corazón se debate entre la duda y la desesperación, y la sensación de ser olvidada es la única certeza constante. Quizás tú también te encuentres así, con el pecho sofocado, creyendo que tu historia es invisible para Dios, como si el viaje estuviera estancado en una secuencia de intentos frustrados y cada oración golpeara un cielo de bronce. En los rincones más oscuros del alma surge esa pregunta que nadie se atreve a formular. ¿De verdad le importa al Señor? ¿Se da cuenta de lo exhausto que estás de luchar solo, de buscar respuestas y no encontrar rumbo? El escenario bíblico no ofrece ninguna idealización. La mujer con el flujo de sangre no solo estaba enferma, era impura, rechazada, condenada al aislamiento social y religioso. Cada intento de sanación, cada consulta médica, no solo no resolvía su problema físico, sino que reforzaba el estigma de alguien que no debía ser tocado ni visto. En el silencio de la madrugada, debió cuestionarse cientos de veces dónde estaba el Dios de las promesas, aquel que dice, «Yo soy tu refugio, tu roca, tu camino». El dolor emocional era aún más punzante que el físico, porque nadie veía más allá del diagnóstico. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si el mundo se apresurara a notar tu sufrimiento, como si hubieras sido olvidado incluso por el cielo. Cuando la vergüenza invade nuestras noches, robándonos el sueño y minando nuestra autoestima, solo queda la esperanza de que ocurra un milagro, aunque sea en secreto. Y aquí está el punto de quiebre que desafía todas las creencias superficiales. ¿Acaso Dios solo actúa cuando todos observan o sabe y responde a lo que clamamos en secreto? Esta respuesta redefine el camino para quien está cansado de esperar el reconocimiento humano y desea, finalmente, ser abrazado por la mirada del Padre. Dentro de sí, aquella mujer tramó un último acto de audacia. Una decisión ensordecedoramente silenciosa. Si tan solo toco el borde de su manto, sanaré. No hubo liturgia ni público, solo una fe cruda y desesperada, nacida del límite mismo. El toque era invisible para todos, pero irresistible para el Hijo de Dios. Jesús se detiene, mira a su alrededor y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos reaccionan con incredulidad. Maestro. La multitud te aprieta por todos lados, pero para el Creador, ninguna multitud puede ocultar a quien busca ser visto. Fue el toque de alguien que no tenía nada que perder. Jesús escruta a la multitud. Sus ojos se encuentran con la mirada de la mujer temblando de miedo, sabiendo que la vergüenza estaba a punto de ser expuesta. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta de Jesús. No la expulsa, no la castiga, no la humilla, la llama hija, no impura, no inválida, no olvidada. Hija, el Hijo de Dios lo detiene todo para enseñar que nadie pasa desapercibido ante Él. Es en ese momento que la esperanza invade lo imposible. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:48. Su fe oculta al mundo fue todo lo que se necesitó para que el cielo actuara a su favor. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has sentido presionado a demostrarle algo a Dios, a demostrar perfección, a ocultar tus heridas para merecer la atención divina? Pero aquí está la verdadera sabiduría que solo el Señor puede dar hoy. No es el desempeño,
el mérito ni la fuerza lo que llama la atención de Dios, sino la sinceridad de un corazón exhausto que aún se atreve a creer. Cuando sientes que ya no sabes qué rumbo tomar, que tu vida está atrapada en un ciclo de decepciones, es en ese momento que la sabiduría de lo alto se manifiesta, no solo revelando un camino, sino cambiando por completo el sendero que parecía no tener salida. Esta mujer nos enseña que incluso cuando no sabemos qué hacer, cuando solo queda un gesto tímido, la gracia de Dios puede transformar nuestro anonimato en propósito. La fe que parece pequeña, frágil, es suficiente para tocar lo imposible, para romper el silencio y hacer que Jesús mismo lo detenga todo solo para devolvernos nuestro nombre, nuestra dignidad, un nuevo comienzo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que tal vez lo que consideras el final es solo el momento exacto en que un nuevo camino se dibuja sobre el polvo de tus lágrimas. El poder de este relato reside en desmontar toda retórica vacía. ¿Cuántas veces has oído que Dios solo escucha a los más fuertes, a los más consagrados, a los más santos? Pero la verdad es que Jesús cambia el rumbo de toda una multitud para responder a una petición oculta en silencio, para enjugar lágrimas que nadie ve, para devolver la esperanza a un corazón que casi se había dado por vencido. Cansado de orar y no ver respuesta, la duda te hace pensar que Dios está lejos. Observa, la mujer con el flujo de sangre no hizo ruido, no prometió, no dio explicaciones, simplemente tocó. Y ese toque cambió su historia, su salud, su identidad. Él no solo sanó su cuerpo, sino que restauró todo lo que la vergüenza había destruido. La respuesta de Jesús redefine el valor de quienes sufren. Ve en paz. La paz de Dios no es solo la ausencia de dolor, es la presencia de un propósito, de una identidad renovada. Esta es la sabiduría que trasciende la lógica humana. Es Dios abriendo un camino donde solo había muros. Lo que este pasaje revela es algo que puede sacudir tu fe hasta sus cimientos. Y si el verdadero milagro fuera ser visto y amado mientras aún estamos quebrantados. ¿Has considerado alguna vez que el toque de la fe, incluso con miedo, es suficiente para que Dios cambie por completo el destino de quienes se sienten perdidos? No es la multitud la que determina el valor. No es el tiempo de sufrimiento el que determina el final. Lo que define el siguiente paso es la decisión de creer, de persistir incluso cuando todo parece perdido, de confiar en que Dios da sabiduría en los callejones más oscuros de la existencia. El toque silencioso fue más poderoso que las voces de la multitud. Y así es como Dios está listo para manifestarse también en tu historia. Cuando te atreves a buscar, incluso sin saber cómo, Cristo mismo cambia el camino bajo tus pies, desata nudos invisibles y restaura la esperanza donde solo había resignación. No se trata de ser perfecto, se trata de ser hijo de Dios. No se trata de demostrar nada, se trata de confiar en el amor que ya fue derramado de una vez por todas en la cruz. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Hay algo en tu interior que clama por dirección, por respuestas, por descanso. Y ahora, después de cada historia, cada lágrima compartida, cada promesa revelada, puedes sentir que algo ha cambiado, aunque aún no puedas explicarlo con palabras. Quizás sea esperanza, quizás sea ese suave susurro del Espíritu que te dice: estoy aquí, te veo y te guiaré. Todas estas historias no son solo relatos del pasado, son un reflejo de tu propio camino. Moisés, José, Ana, David, Pedro, todos pasaron por momentos en los que no sabían qué hacer, rodeados de incertidumbre, heridos por un profundo dolor. Y sin embargo, fue en esos momentos que Dios intervino sobrenaturalmente, abriendo caminos, brindando respuestas y transformando las derrotas en victorias. Al igual que ellos, tú también estás incluido en las promesas de Dios. Y ahora, en este preciso instante, Él susurra a tu corazón: te daré sabiduría, cambiaré tu camino.
Quizás todavía te preguntas si todo esto es realmente para ti. Quizás el miedo te susurra que nada cambiará, que tu dolor es demasiado grande, que tu pasado es irreversible. Pero, ¿qué pasaría si hoy decidieras confiar? ¿Y si esa confianza abriera la puerta a la transformación que tanto necesitas? ¿Y si este video fuera, de hecho, el punto de inflexión en tu historia? No ignores este llamado. Algo sagrado está sucediendo ahora. Estás siendo alcanzado. Estás siendo restaurado. Respira hondo. Permítete sentir esta presencia. No intentes racionalizarla. Simplemente siéntela. Te envuelve una gracia que no exige perfección, solo entrega. Si hasta ahora te sentías olvidado, confundido o débil, recuerda esto. Dios te estaba preparando para este momento. No llegaste al final de este video por casualidad. Esta es una respuesta a la oración. Esto es cuidado divino. Y por eso ahora, con todo el amor que siento y con la autoridad que viene de Cristo, te invito a orar. Cierra los ojos, si es posible. Olvídate de lo que te rodea. Imagina que Jesús se acerca con los ojos llenos de compasión. No viene con condenación, sino con sanación. Te llama por tu nombre. Conoce cada lágrima que has ocultado, cada suspiro en el silencio de la madrugada, cada pensamiento que nadie más ha escuchado. Ahora, repite conmigo, con fe. Señor Jesús, no sé qué hacer, pero sé que tienes sabiduría para mí. Entrego mis caminos, mis dolores, mis incertidumbres. Cambia mi rumbo, Señor. Te doy la libertad de transformar mi ser interior. Sana lo que está roto, restaura lo que está muerto, renueva lo que está cansado. Confío en que me guiarás con tu luz. Recibo tu paz, tu dirección, tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te habló, por favor dímelo en los comentarios. Jesús, lo entrego todo en tus manos. Este simple acto público es más que un comentario. Es una decisión espiritual. Es tu corazón diciendo, elijo confiar. Y al hacerlo, permites que otras vidas también sean tocadas. Así que comparte este mensaje con quien necesite escucharlo. Sé un instrumento de Dios. Y antes de irte, escucha atentamente. El vídeo que aparece ahora en su pantalla es una continuación directa de ese viaje. Él trae revelaciones que ampliarán lo que Dios comenzó hoy en tu corazón. No lo ignores, no lo pospongas. Lo que allí descubrirás puede ser exactamente lo que necesitas para tu completa liberación. Haz clic, mira y continúa este proceso transformador que el cielo ha comenzado en tu vida. Si sentiste esa presencia, si algo dentro de ti fue tocado, si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios, llegué hasta el final. Esto es más que una simple frase, es un testimonio. Y si este mensaje te ha conmovido, dale a me gusta como un acto de fe y suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic, es un pacto espiritual. A través de ella seguirás recibiendo palabras que edifican, sanan y transforman. Y aún más, te conviertes en parte de una comunidad de fe donde nadie camina solo. Y para sellar este momento, acepta esta promesa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Ya no estás solo, ya no estás perdido. Dios está enderezando tu camino. Ahora ve, mira el siguiente video y permite que el milagro continúe.